Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos en este domingo, el primer domingo del mes de eh, mayo ya. Son 5 meses. Rápidamente pasa el tiempo, ¿verdad? Ah, Después de haber alabado, exaltado, glorificado a nuestro Dios, después también de haber participado de la cena del Señor, pues ahora vamos a estar atentos a lo que el Señor va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero antes de ello, vamos a orar. Y vamos a orar por dos cosas fundamentales, pues por la situación que viene atravesando nuestro país, para que el Señor nos dé pues la sabiduría, el entendimiento, para poder ejercer nuestro voto, un voto responsable en el día que tengamos que elegir a nuestro presidente. Y por otro lado, también vamos a orar por la situación que venimos pasando, pues hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza ocasionado por esta pandemia. Y no podemos ser indolentes, tenemos que identificarnos también, ser solidarios con nuestros hermanos y también con aquellas personas que están pasando muchísima necesidad. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana pues elevamos a ti nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra rogativa, Señor. En primer lugar, te decimos gracias por todo lo que pasamos. Gracias, Señor, porque nos invita a reflexionar, nos invita a cambiar, nos invita a buscar tu rostro. Gracias, Padre Santo, por cada una de las circunstancias que venimos pasando. Nuestro país, Padre Santo, viene pues, atravesando momentos muy difíciles, políticos, económicos. Hay una, económicamente nos hemos sido afectados, o producto de la pandemia, hogares que han perdido también muchos ingresos o se han visto disminuidos también. Por otro lado, también pues se han visto amenazados por la enfermedad del COVID, Señor, que demanda pues muchos egresos económicos uh, y que están pasando momentos muy difíciles. Señor, en primer lugar, entonces queremos orar por la situación económica y, y política de nuestro país, para que nos des la sabiduría, el entendimiento, para poder votar y ejercer nuestro voto conscientemente, Señor. Señor, independientemente de quién salga, sabemos que tú, en ti nosotros está nuestra confianza y sabemos que en ti saldremos victoriosos. Pero también, Señor, queremos orar porque el nuevo presidente, pues que realmente asuma, o que sea un presidente que realmente gobierne, eh, dejando a un lado la corrupción y que al mismo tiempo, pues, mm, sea con una vocación de servicio, Padre Santo. Te pedimos por eso y principalmente, Señor, porque tu palabra pues no tenga restricciones, sino que siga predicándose libremente como lo estamos haciendo. Señor, y por otro lado también oramos por la iglesia para que asumamos ese rol verdadero de estar anunciando el Evangelio, que realmente podamos ejercer, que podamos vivir ese ministerio que tú nos has confiado, el ministerio de la reconciliación. Señor, llevando el mensaje de la cruz a aquellas personas que no te conocen. Oramos y clamamos por eso, Señor. Y también por el momento que estamos pasando, Señor, producto de la pandemia, hogares que se han visto afectados económicamente, y también por diferentes factores, productos o como consecuencia de ello, demandan la atención o la compra de balones de oxígeno, el oxígeno mismo, también para poder atender las necesidades médicas, para comprar también las medicinas, todo, todo un egreso, Señor, que viene afectando a las familias. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar porque tú tengas el control de ello. Señor, muchas familias tienen un enfermo, otros están hospitalizados y otros están en cuidados intensivos, Señor. Extiende tu mano sanadora, Señor. Oramos por misericordia, oramos porque tu gracia
y tu poder se manifieste en nuestro país, en las vidas de cada uno, Señor. Señor, aquellos que perdieron también algún familiar sean restaurados, sean levantados, Padre Santo, y que puedan seguir enfrentando esta vida, Señor. Sabemos que es muy difícil, solo tú, tu poder y tu gracia lo puede lograr. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos por eso. Te pedimos también, Señor, que derrames en nosotros un espíritu de solidaridad, de empatía y también de ayuda a los necesitados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos por eso, Señor. Oramos porque podamos también compartir, que podamos ayudar a aquellas personas que están pasando muchísima necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra también va a ser expuesta en esta mañana. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, confróntanos, anímanos, llévanos a cambios de actitud en nuestra vida con el propósito fundamental de poder exaltar y bendecir tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en esta mañana predicando sobre el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 8, hoy vamos a ver los versos del 14 al 17. Y esta porción de las Escrituras nos habla de la sanidad de una mujer, y es la suegra de Pedro. Vamos a ubicarnos en el contexto según el Evangelio de el Evangelio Mateo, del Evangelio de Mateo que estamos viendo o que estamos estudiando en todo este tiempo. Este capítulo 8 empieza cuando nuestro Señor Jesús cruza los límites de la pureza, pues, ¿no? O sea, realmente cura a un leproso que era considerado, pues, marginado, un leproso que eran los que estaban desechados porque era una enfermedad contagiosa que afectaba, eran los marginados, ¿no? Eran considerados impuros y Jesús cruza, pues, esa barrera, pues sanando a un hombre leproso. Pero también cruza las barreras étnicas, ¿no? Porque también sana a un gentil, ¿no? O al siervo de un gentil, ¿no? O sea, sale del ámbito de la nación judía en donde él cura o sana a un siervo de un centurión que era un gentil. Y este tercer milagro también pues se caracteriza porque Jesús sigue rompiendo, pero ahora viene y rompe los límites del género, porque ahora cura a una mujer. Estos milagros pues nos hacen ver uh, con frecuencia pues el círculo de personas que estaban marginadas, ¿no? Dentro del ámbito de la nación judía, aquellos que eran marginados, aquellos que eran despreciados, aquellos que no eran considerados dentro de la sociedad. Había cierto grado de marginación. Pero uno se pregunta y dice, pero si es una mujer, es que en ese tiempo, pues las mujeres también sufrían mucha marginación. Lo primero que los judíos hacían cada mañana, cuando oraban, ellos oraban así y decían, se agradezco, Señor, porque no nací esclavo, no nací gentil, no nací mujer. No, esa era la oración, las consideraban en su mismo nivel, sino mucho más bajo, como que las marginaban, las despreciaban. En los dos primeros milagros de Jesús descritos en este capítulo 8, Jesús mostró misericordia y compasión no solo a un leproso marginado, sino también a un gentil rechazado, ¿no? A su esclavo. Pero en el milagro que hoy vamos a estudiar, Jesús muestra misericordia y compasión a una mujer. Cuando vemos en conjunto estos milagros, el planteamiento de Jesús
que se da a conocer en estos tres milagros es justamente que la sanidad física, la raza o la posición social o el género no eran determinantes para él. Ninguno de estos aspectos pues en sí era una ventaja o una desventaja en cuanto al ministerio y al mensaje que Jesús predicaba. Que muchas veces los desfavorecidos, ¿no? O aquellas personas menos pudientes recibieran la bendición de Jesús, simplemente se debió porque con frecuencia ellos acudían en forma humilde y eran conscientes de su propia situación. Sin embargo, los que eran favorecidos, los que tenían alguna cierta posición, pues dejaban de percibir la bendición porque se mostraban pues orgullosos y autosuficientes. Estos milagros que describe el evangelista Juan, del evangelista Mateo, que siguen al gran sermón del monte, en donde el Señor expone pues los preceptos o los principios del reino de Dios. Estos tres milagros demuestran pues también sus credenciales. Los milagros los señalaban como el Rey soberano y como el Señor de señores. Estos milagros no probaban su derecho mesiánico, porque esa labor solamente la puede hacer el Espíritu Santo, pero sí lo identificaban como aquello que tenía que venir, aquel que anunciaban las promesas, ¿no? Que Dios había indicado. Sí lo identificaban como aquel que estaba prometido en las Escrituras. Vamos a leerlo, y eso está en Isaías 29, los versos del 18 al 19. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos serán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes creerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Se estaba refiriendo pues a este hombre que hablaban las escrituras, a esta promesa. Este era nuestros milagros estaban probando de que él era de este hombre que se hablaba en las escrituras. En Isaías, en el capítulo 35, los versos 5 y 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará con un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces vemos que estos milagros lo estaban identificando pues de quien hablaba las escrituras. La razón principal por la que Mateo considera estos milagros dentro de su evangelio sería para demostrar entonces pues de que Jesús era quien anunciaron los profetas. Vamos a leer de qué se trata este milagro que hoy vamos a comentar. Vamos a leerlo y está en Mateo, el capítulo 8, los versos del 14 al 17. Y la escritura nos dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando le llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien, de acuerdo con lo que acabamos de leer, pues la escena tiene lugar, o este milagro tiene lugar en la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Al parecer, Pedro y Andrés se habían trasladado el negocio familiar de la pesca desde su ciudad natal, que era Galilea, a Cafarnaúm. Y ahí habían establecido, o ahí estaba su hogar. Jesús entra a la casa de Pedro
Y esto quizás puede sorprender a muchos en respuesta pues a lo que Pedro y su hermano Andrés respondieron ante el llamado de Jesús. Y esto está en unos capítulos anteriores, ¿no? En donde podemos leer en Mateo 4:20, dice, y entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, refiriéndose pues al llamado que Jesús le hace a Pedro y Andrés. Ellos dejaron que al instante le siguieron. Ah, entonces uno dice, eh, ¿cómo es que entra a la casa de Pedro? Es que es evidente, mi querido hermano, de que para seguir a Jesús, Pedro no necesitaba abandonar su casa ni a los miembros de su familia. El llamado a Pedro para que se convirtiera pues en pescador de hombres significaba seguir la voluntad de Dios para su vida. Y no quería, en ese llamado, no quería decir que él comprometiera pues sus responsabilidades familiares, ni asumiera pues un estilo de vida ascético, ¿no? En la que abandonara todas las posiciones materiales. Y esa concepción muchas veces ha llevado a grandes problemas familiares. Algunos dicen, hemos sido llamados por el Señor y dejan a sus familias, dejan a sus esposas, dejan a sus hijos y en ningún momento pues se está refiriendo a que hay que dejarlos y abandonarlos y que dejemos de cumplir nuestras responsabilidades. Desde el momento en que tú te casaste, pues tienes una responsabilidad con tu esposa y con tus hijos. Y el primer ministerio son tu esposa y tus hijos, ¿no? Entonces, lo que el llamado nos está indicando es que hagamos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Muchas veces mal entendido este llamado, cuando le dicen también deja tu casa, a tu casa o tus seres queridos, y uno lo toma literalmente, lo que está diciendo es, yo quiero ser lo primero, lo primordial en tu vida. Es lo que yo quiero es que tú hagas mi voluntad en tu vida. Eso es lo que, en esto consiste el llamado. Muchos han tergiversado eso, incluso lamentablemente, incluso ha habido hogares destruidos por una pésima concepción o pésima interpretación de lo que nos dicen las escrituras. La curación de la suegra de Pedro es registrada pues en los 3 evangelios sinópticos. También entonces esto nos hace pensar lo importante que es este milagro. Tanto Marcos como Lucas señalan que la curación ocurrió en el día del reposo. Y este dato es muy importante. Y esto ocurre después de salir de una sinagoga donde el Señor pues sana a un poseído por los demonios y seguidamente pues sana al siervo del centurión. De allí va a la casa de Pedro, quizás para descansar después de esa intensa actividad de los últimos días. Y la suegra de Pedro tenía pues una gran fiebre. Pedro, lo que nos está resaltando en las escrituras es que era un hombre casado. Y esa verdad es confirmada también por el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 5. Y dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas se está refiriendo pues a Simón Pedro, ¿no? Al discípulo de Jesús. Entonces, Pedro era un hombre casado. La iglesia tradicional promueve el celibato, pero debería tomar en cuenta a quien consideran como su primer papa, ¿no? Ellos lo consideran, está mal, pero ellos lo consideran así. Y este hombre era casado, era casado. La prohibición del matrimonio de los clérigos es una tradición
de la Iglesia Católica Romana que se desarrolló en la Edad Media. Y este dogma carece de fundamento bíblico que ha sido la causa, pues, de mucha inmoralidad dentro de la iglesia tradicional. Lamentablemente hay muchos dogmas que crea esta iglesia tradicional e incluso esas dogmas tratan de ponerlas por encima de la palabra de Dios, en donde incluso pues han creado esos dogmas en donde hay que cumplir una serie de requisitos para alcanzar la salvación, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una serie de dogmas como por ejemplo también el celibato. Y esto ha ocasionado grandes problemas dentro de la iglesia. Entonces, lo que nosotros tenemos que regirnos es no a las dogmas, sino a la palabra de Dios. Bien, sigamos entonces con la narración. Jesús entra a la casa y dice que los discípulos le rogaron por ella. La suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. No conocemos la causa de la fiebre, pero los hechos dicen que la narración, lo que muestra la escritura, es que era una fiebre muy alta y que la mujer estaba demasiado enferma para levantarse. Y esto sugiere pues una condición muy grave y probablemente mortal. Así se encontraba la suegra de Pedro. La Biblia no dice que la suegra de Pedro tenía un espíritu impuro, como sí en el caso del de la sinagoga, sino que esta calentura o esta fiebre le impedía trabajar. Ella se ve impotente y no puede hacer absolutamente nada. Y es que cuando uno tiene pues fiebre, y cada uno creo que en algún momento todos hemos experimentado y hemos pasado eso, hay una descomposición total del cuerpo en donde solamente queremos descansar. Perdón, no queremos descansar. Ahora bien, si bien es cierto, Pedro era el discípulo, bien podemos suponer entonces que todos los que estaban en la casa, pues también eran amigos de Jesús. Pero siendo amigos de Jesús, ahí sin embargo también entra la aflicción. Ah, y uno a veces dice, pero también, ¿no? Dice, pero si yo estoy en los caminos del Señor, ¿cómo puede ser que de repente podamos estar enfermos? Y es que la enfermedad, mi querido hermano, es consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Y mientras el pecado, pues, exista en este mundo, pues también todos estaremos expuestos a enfermedades. En la providencia de Dios, los creyentes también se enferman. Y eso lo podemos ver en todas las escrituras. Vemos en el caso de Eliseo, vemos en el caso de Ezequías, en el caso de Dorcas, en el caso del mismo Pablo, ¿no? Pablo quien tenía pues un aguijón en su carne, Epafrodito, también Timoteo que tenía un daño en el estómago, una enfermedad en el estómago, y también vemos a Trófimo. Y podemos seguir mencionando algunos casos más. El pasaje que dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no significa, pues, que los creyentes estemos exentos de las enfermedades de la carne. Tanto Isaías, en el capítulo 53, el verso 5, y también Primera de Pedro, 2:21, nos hablan, pues, en el contexto de la redención y nos muestran que la integridad personal, o sea, la integridad mental, psicológica, física y espiritual, fluye de la conversión. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo Jesús hace posible nuestra decisión, pues, de morir a los pecados, o sea, de morir al pecado, que eso es un arrepentimiento, y vivir para Dios en justicia. Entonces, hemos sido curados de qué cosa?
de la enfermedad del pecado. Salvación, como lo vamos a ver dentro de un momento, también implica sanidad. Y a Dios, pues, frecuentemente le agrada darle salud a los creyentes. Bendición que muchas veces es alcanzada a través de la oración. Pero, mi querido hermano, si la voluntad de Dios fuese otra, si la voluntad de Dios fuese contraria a eso, pues siempre también tenemos consuelo en las Escrituras. ¿No? Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, que aunque caminemos por un valle de sombra y de muerte, su vara, su callado estará con nosotros. O de repente también el Salmo 27, donde nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dice el Señor. ¿No? También podemos decir en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún he de alabarle. Y podemos seguir citando una serie de escrituras, una serie más de pasajes que nos hablan, pues, de obtener consuelo de parte de Dios en la adversidad. Hoy, como consecuencia del coronavirus, pues también hay familias enteras que se han visto afectadas y están pasando momentos de dolor y pues en muchos casos la voluntad de Dios pues no ha sido pues contraria de repente al deseo nuestro y debemos encontrar ese consuelo en las mismas escrituras. Entonces un momentito vamos a comentar también sobre esto. Vamos a hablar y vamos a resaltar en primer lugar el milagro, lo que simboliza el milagro y cómo fue hecho el milagro. Jesús entra a la casa de Simón y de Andrés y como dijimos, es un día sábado. Para el judío, el sábado era un día de reposo. Nadie se afana por hacer cosas externas. Entonces, parece pues entonces irrelevante que una mujer se enferme ese día, pues ese día no tiene que realizar las obras que demanda, o las obras o los trabajos que demanda propiamente la casa, ¿verdad? La suegra de Pedro, pues estaba en cama, con fiebre alta, que la debilitaba y la postraba, y la que estaba echada, pues, en la cama, como dijimos. ¿Y esto qué nos simboliza? La muerte. Eso tengamos en cuenta esto. Se encontraba postrada, echada en cama, debilitada, nos da un cuadro de la muerte. Jesús la toma de la mano y la levanta. No hay ninguna palabra que saliera de su boca, simplemente la tomó de la mano y la levantó. Y ella se levanta y le sirve. Jesús no le manda que haga algo, ella de propia iniciativa lo hace. Lo que cautivó inmediatamente la atención de Jesús al entrar a la casa de Pedro, la escritura dice que vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y es que el propósito de Jesús en la tierra, ¿no?, era fijar su atención en las necesidades de los individuos y de las personas. Le preocupaba las necesidades físicas y espirituales del ser humano. Jesús la toca y al tocarle le transmite pues calidez, ternura, cuidados, pero también hay una comunicación de poder. Y ese poder simboliza pues también el poder de la oración. La suegra de Pedro se levanta inmediatamente y comienza a servir al Señor. Ella había estado enferma, con fiebre,
podía haberse quedado sentada, tal vez alegando debilidad y necesidad de querer o necesidad de esperar un momento para retomar las fuerzas. Ella no era la cabeza del hogar, la cabeza del hogar era Pedro. Ella pudo haber esperado la iniciativa de parte de Pedro o de repente de su esposa, pero ella no hizo ni una ni otra cosa. En cambio, ella se levantó e inmediatamente comenzó a servir al Señor. Ella asume la iniciativa de servir, pero también asume las consecuencias. Y al mismo tiempo ella descubre el valor del servicio mutuo que está por encima de la ordenanza judía en cuanto al sábado, en el cual no se debería hacer absolutamente nada. Ella pues descubre el valor del servicio mutuo. Ella le servía. Resalta muy claramente las escrituras. La diaconía, mi querido hermano, era el signo primordial de los ángeles de Dios, quienes le servían a Dios en vez de descansar. Cuando leemos, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en el desierto, después que tuvo la tentación con el enemigo, pues los ángeles bajaron a servirle. Entonces, la suegra de Simón, en su vocación de servicio, pues como que va definiendo a las mujeres, a estas mujeres que al final del Evangelio de Marcos lo podemos ver, en donde aparecen como servidoras o diaconisas mesiánicas. La suegra de Pedro, con su actitud, interpreta el don que ha recibido. Y ese don, ¿cuál es? El del servicio. El servicio. Y este servicio no se puede entender como el trabajo servil de una mujer, bajo el dominio quizás de hombres ociosos, ¿no? Sino como el verdadero ministerio mesiánico, creador de una nueva familia en Cristo Jesús. Ella fue la primera servidora de Jesús. El gesto de Jesús, querido hermano, cuando leemos es sorprendente, porque la mujer estaba postrada y la levanta. O sea, realiza Jesús un trabajo humanizante. O sea, se identifica con el hombre. Y al identificarse, pues, con esa labor humanizante, está llena de compasión y de misericordia. Y estos aspectos deberían distinguirse claramente en un día sábado, aunque los fariseos no compartirían pues esa forma de entenderlo. Y Jesús lo hizo para enseñar misericordia y compasión antes que legalismo. Tan importante como el gesto de Jesús de acercarse y levantarla, ¿no? Resulta también importante resaltar el tipo de respuesta que da la mujer, en este caso la suegra de Pedro, porque dice que se puso a servirles. Ella sabía y realiza una labor de servicio que el mismo Pedro no aprendió mientras seguía a nuestro Señor Jesucristo. Si no podemos ver en la Escritura que estando con Jesús, estando muy de la mano con Jesús, muchas veces no entendió Pedro lo que era el servicio. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús comienza a decir que era necesario que el Hijo del Hombre perezca y que sea muerto y que sea crucificado, y en ese momento Jesús, Pedro se le acerca y le dice, ten compasión de ti mismo, ¿no? Entonces le dice, apártate de mí. Satanás no entendía lo que era el servicio, y menos aún, pues
en dar su vida en favor de otros. No entendía eso. Tampoco no entendía el servicio cuando Jesús declara y dice, pues uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces Jesús se va y dice, aunque todos te abandonen. En Pedro dice, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Y sin embargo, cuando llegaron los hechos, pues también no estuvo presente, desapareció. No había esa vocación de servicio. Y más aún cuando también le dice, pues, que lo iba a negar 3 veces. Y Pablo lo niega, perdón, Pedro lo niega. Pedro aún no entendía claramente lo que era el servicio, pero sin embargo, a raíz de ese toque que Jesús le da a la suegra de Pedro, inmediatamente ella entendió lo que era el servicio. Un detalle muy significativo es que este milagro se realiza el sábado. Conforme al ritual judío, pues todos estaban obligados al descanso. Y esta mujer rompe el rito y supera pues el sábado judío y comienza a realizar la obra mesiánica, sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Entonces la lección es importante para todos aquellos que hemos sido sanados espiritualmente de la enfermedad mortal del pecado, libertados de la opresión, para que nosotros podamos servir al Señor desde el primer momento, dando nuestro testimonio. No puede concebirse la bendición de la salvación, no puede concebirse pues el perdón de pecados y una vida eterna sin que se produzca en la persona que lo ha recibido pues un deseo y una disposición al servicio. No se trata de hacer algo, sino de entregarse plenamente al Señor en respuesta a su gracia. Cuando Jesús nos toca, tenemos que levantarnos inmediatamente y comenzar a servirle. Y el primer lugar es nuestra casa. Cuando Jesús nos toca con poder, no es para que nos sintamos pues realmente importantes. Ese toque de poder es para servir y no para tener sentimientos de autosuficiencia o de importancia. Cuando Jesús nos toca, no tenemos que esperar hasta que otros comiencen a servir. Tenemos que levantarnos y comenzar el ministerio de alcanzar a otros. El toque de Jesús que le dio a la suegra de Pedro también tenía que afectar a su casa. Por tanto, ella se levantó y comenzó a servirlos. Una labor que debemos desempeñar. Tú has sido llamado por el Señor, te has sido tocado por el Señor. Pues el primer lugar donde debemos servir es en nuestra casa, para que ese toque de sanidad, ese toque de libertad sea también transmitido a las personas que están juntamente con nosotros. Vamos a ver qué sucedió después, según la narración de Mateo. Sucedieron muchos milagros y estos milagros fueron en la puerta de la casa. Una de las cosas que tenemos que entender es que el poder de Jesús se manifestaba pues en 2 acciones, en la expulsión de demonios y también en la sanidad de enfermedades. A la puesta del sol, estamos hablando desde las 6 de la tarde, por ejemplo, un poco más, terminando el descanso sagrado de los judíos, porque era el día sábado, nadie podía hacer nada, y siendo los escribas incapaces de curar, entonces la gente del entorno va trayendo a la casa de Simón todos sus enfermos para que Jesús los sane. Y también a muchos de sus oprimidos por el mal,
que eran endemoniados para que el Señor los liberte. Enfaticemos o resaltemos lo que indica el evangelista Mateo. Dice que llevan a muchos endemoniados y con su palabra fueron echados fuera esos demonios. Y Jesús también sana a todos los enfermos, a todos. Y estos los llevaban a la caída de la tarde, después del tiempo sagrado, ¿no? Dispuesto por los judíos. En ese tiempo en donde nadie podía trabajar, ni incluso tú podías cargar una camilla para llevar a tu enfermo. Después de ese tiempo es que recién los llevan a Jesús. Y esto realmente es irónico, ¿verdad? Porque es como si la gente tuviera que esperar el fin del tiempo de la religiosidad, simbolizado pues en el día sábado, para recibir el don de Dios. Muchos, mi querido hermano, muchos siguen oprimidos y están enfermos espiritualmente hablando porque están esperando o siguen en el tiempo de la religiosidad y no alcanzan sanidad. Porque aún no entienden que tienen que acudir a Jesús, tener una relación con Él. No se trata de estar pues centrados en una religiosidad basada en méritos o logros personales. La puerta de la casa de Pedro pues realmente fue impresionante porque toda la gente se agolpaba, toda la gente de la ciudad estaba ahí, en un culto de miseria porque traían a cada uno de sus enfermos y también un culto de esperanza expresado pues a través de la palabra y de las curaciones de Jesús. Este mundo de enfermos y endemoniados que los llevaban a Jesús, ellos eran los que constituirían después la familia de Jesús. Muchos pues están en la calle, ¿verdad? Los trajeron, dice, en la calle, y muchos realmente hoy están así en la calle. ¿Qué simboliza la calle? Pues el tiempo ordinario de la vida. Estos que muchos están endemoniados, que muchos están enfermos por el pecado, están transitando por las calles en forma ordinaria, pero en algún momento buscan a Jesús. Buscan porque se sienten deprimidos, se sienten dados, se sienten marginados, sienten que algo está mal y van y buscan a Jesús. Y Jesús va al encuentro de ellos. Y justamente es allí, pues en el día a día, en el día ordinario, en el quehacer cotidiano, ahí, sin ceremonias pomposas o algo por el estilo, simplemente ahí Jesús va al encuentro y los libera de su religiosidad y de sus opresiones. Muy claramente señala que en ese lugar Jesús realizó pues curaciones masivas, sin importar de repente el avance de la enfermedad o las circunstancias individuales. Sea el problema espiritual como los endemoniados, o sea físico como aquellos que estaban enfermos. Simplemente Él los sanó. Y eso aún el Señor hace en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el propósito de estos milagros? El propósito de estos milagros fue probar su naturaleza mesiánica. Jesús evidenciaba su deidad y su condición mesiánica a todos los que acudían por sanidad, ¿no? Porque ellos eran curados. Por medio de los milagros de sanidad, Jesús participó pues de la tristeza y el dolor humano. En las Escrituras nos dicen que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y de qué manera lo hizo? ¿Cómo Jesús tomó nuestras enfermedades
y nuestras dolencias. En primer lugar, cuando Él se conduele por el dolor y la enfermedad del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús conoce los corazones de los hombres y conoce los sentimientos internos de cada hombre. Conoce lo que es la agonía, conoce lo que es el desconcierto, conoce lo que es la confusión, la desesperación y la frustración que la enfermedad y la debilidad producen, además del dolor físico. En segundo lugar, también Jesús toma nuestras enfermedades y lleva nuestros dolores, en el sentido de que Él vio el poder destructor de la causa principal de las enfermedades y del dolor, y es el pecado. Cuando revisamos el Evangelio de Juan y vemos cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, no es que Jesús llora porque llegó tarde o se estaba arrepintiendo por haberse demorado al propósito. No, Jesús llora ante la tumba de Lázaro debido al poder del maligno y el pecado que traía sufrimiento y muerte a todo ser humano. Jesús pues también tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en su obra redentora victoriosa en la cruz, donde trató con el pecado de una manera devastadora que en última instancia pues llevó toda enfermedad y dolencia. Jesús curó por su divina y amorosa compasión a todos los que sufren. Jesús curó porque odiaba la enfermedad y la dolencia, los cuales nunca, mi querido hermano, fueron parte del plan de Dios para la humanidad. Simplemente ellos se produjeron por causa del pecado. Jesús curó a fin de brindar un anticipo del reino venidero, en el cual ya no habría pecado, más muerte, ni tristeza, ni más dolor. Por medio de esa enorme cantidad de milagros que Jesús hizo, brindó pues a todos una visión del reino glorioso, cuando toda dolencia y enfermedad sean erradicadas en el mundo y para siempre. Eso lo podemos leer en Apocalipsis, en el capítulo 21, en los versos del 1 al 4. Antes de establecer el reino terrenal que estará libre de sufrimiento y de muerte, el Mesías mismo tenía que padecer y morir y redimir del pecado a los hombres. De él se diría, pues, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga, pues somos curados. Eso dice en Isaías 53:5. De eso dirían, refiriéndose a Jesús. Estaba refiriéndose a Jesús, escribió el profeta Isaías. Pero antes de su padecimiento y muerte, Jesús tendría que dar evidencia de su poder divino a llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Justamente, pues, a este versículo es el que se refiere Mateo, cuando afirma que Jesús sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La enfermedad y la muerte no pueden eliminarse de forma permanente hasta que el pecado no sea quitado de una manera definitiva. Esto nos hace ver y nos hace notar y tener lo presente siempre que la obra suprema de nuestro Señor Jesucristo fue conquistar el pecado. Jesús aplastó la cabeza de Satanás, rompió el poder del pecado, y el individuo pues que confía en la obra expiatoria de Cristo Jesús al instante, mi querido hermano, es liberado de la pena
del pecado y un día será librado pues de la presencia misma del pecado y de sus consecuencias. El cumplimiento final de la obra redentora de Cristo todavía pues también es más adelante. Hoy vemos una parte de ella, pero será consumada más adelante. Cristo murió por los pecados de los seres humanos. Porque podemos decir que todavía lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿no es cierto?, por los pecados de los seres humanos, pero aún los cristianos, por ejemplo, seguimos pecando. Él conquistó la muerte, pero sin embargo, sus seguidores mueren. Venció el dolor, venció la enfermedad, pero aún su pueblo sufre y se enferma. Y hoy lo podemos ver claramente esto en el coronavirus, en donde afecta a todos, tanto al creyente como al no creyente. Cristo murió por nuestros pecados, llegó con nuestras enfermedades, es cierto, pero eso también, hay una parte que estamos experimentando ahora, pero recordemos que en toda su dimensión lo miraremos o lo contemplaremos más adelante. Hay sanidad física en la expiación, así como hay total liberación del pecado y de la muerte en la expiación, porque después pues nosotros resucitaremos y estaremos en Cristo. Pero aún seguimos esperando pues el cumplimiento de esa liberación el día que el Señor ponga pues fin al sufrimiento, al pecado y a la muerte. Los que afirman, por ejemplo, que los cristianos nunca deberían enfermar porque hay sanidad en la expiación, entonces también deberían afirmar que los cristianos no deben morir, porque Jesús también conquistó la muerte en la expiación. El mensaje central, mi querido hermano, grábalo bien en tu cabeza, es libertad del pecado. Se trata de buenas nuevas relacionadas con el perdón, la reconciliación, la justificación, la santificación. Mateo resalta estos milagros. ¿Por qué lo hace? Porque Mateo trae el texto de Isaías para probar que Jesucristo tiene poder para curar todo tipo de enfermedades y quiere darnos la razón íntima de que por qué Cristo podía curar los males y las enfermedades que son productos y efectos del pecado. Si Cristo, en otras palabras, lo que nos está diciendo Mateo es que si Cristo vino a expiar nuestros pecados por medio del sufrimiento, como lo profetizó Isaías, entonces es claro de que quien quita la causa, es decir, el pecado, tenía poder para destruir y deshacer sus efectos y enfermedades. En las curaciones obradas por Cristo se cumple lo que Isaías profetizó, ya que son un efecto que produce su causa, y cuál es la satisfacción de Cristo por nuestros pecados. Hay muchas cosas que no entendemos muy bien, porque las leemos y las malinterpretamos, pero hoy Dios habla a tu corazón. La enfermedad existe. La enfermedad puede tocar en algún momento. ¿Por qué? Porque es consecuencia del pecado. Cristo murió en la cruz, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras dolencias. Pero la esencia de la salvación es que Él quitó el pecado. Cuando nosotros amamos a aquellos que han creído en Jesucristo, vamos a vivir en ese lugar en donde no habrá más tristeza, más dolor, sufrimiento ni enfermedad. Mientras estemos en la tierra, mientras existe el pecado, pues experimentaremos ello. Experimentaremos la enfermedad. Pero, ¿sabes? También hay un Dios que sana y restaura.
y ese poder puede ser desatado a través de la oración y de la intercesión. Y si no, y si no se ajusta a lo que nosotros queremos, también podemos encontrar consuelo en las mismas escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque hoy hemos entendido, Señor, que tú nos has llamado, nos has sanado de la enfermedad del pecado. Y el Señor es para servirte. Y debemos hacerlo, Señor. Al instante no es necesario que tú nos digas, sino que tenemos que tomar esa actitud igual que la suegra de Pedro. Al instante, sirviendo. Y el mejor lugar, el lugar inmediato para servir es nuestra casa. Que ellos puedan ver lo que tú hiciste con nosotros. Para poder trasladar ese toque de libertad también a aquellos que están alrededor nuestro. Pero también, Señor, hoy hemos visto que la esencia misma de la salvación es que fuimos rescatados de la enfermedad del pecado. Tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con perdón, tiene que ver con justificación. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por Jesús en la cruz. Gracias. Sabemos que pronto estaremos allí, en los cielos, contemplando, pues, tu grandeza, tu poder y ese lugar en donde el dolor y el sufrimiento se manifestarán. Gracias, Padre Santo. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo que hay nuestro tiempo devocional. Lo pueden adquirir en nuestro tiempo con Dios. Lo pueden adquirir en la iglesia. Hay solo unos cuantos. Que Dios los bendiga, hermanos. Recuerda, eres bendecido para bendecir.